Todos tenemos familias, amigos, personas con las que diariamente nos vemos, trabajamos, compañeros de estudio, etcétera. Pensando en eso, viene a mi corazón la necesidad de entender que hay una gran y privilegiada responsabilidad de nosotros hacia todas las personas que están cerca. Asegurarnos de que nosotros somos idóneos para proteger y nunca exponer la vida tan valiosa de cada una de ellos. Eso nos debe de llamar a preguntarnos qué estamos haciendo con las personas que amamos. ¿Qué estamos haciendo con las personas que nos rodean? No quiero ignorar cuántos jóvenes, hablando de ejemplos, cuántos jóvenes han sufrido fracturas e irreparables daños en sus vidas, en sus corazones, y su futuro ha sido dañado solo por no tener a alguien cerca que cuidó seriamente de sus vidas. Como ejemplo, me refiero a la cantidad de jóvenes que caen en pecados sexuales, con acciones anticipadas al requerimiento de sus parejas, quienes les piden una muestra de amor. Amar conlleva una responsabilidad de cuidar y nunca exponer a nadie. Dios nos da el privilegio, Dios nos permite a nosotros tener amistades, tener noviazgo, tener un matrimonio, pero nosotros debemos de entender que esas relaciones deben de ser para proteger, nunca para exponer a otros a la muerte. El consejo de Santiago, capítulo 5, versículo 19 al 20, nos debe de dar a nosotros una referencia de nuestra responsabilidad. Hermanos, dice el versículo 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuánta responsabilidad tenemos? Nosotros vivimos el diario, tenemos relaciones permanentes con personas y qué importante es no olvidar nuestra responsabilidad de ser personas que guardan sus vidas, no que exponen la vida de ellos. Muchas personas se han desviado de la verdad, han apostatado de la fe que un día confesaron y por lo tanto están en un grave peligro. Debemos de llamarles de regreso, debemos de llamarles a volver a la verdadera fe. Me refiero a personas que en algún momento se conformaron a los principios de la palabra de Dios y que de repente decidieron vivir un estilo de vida equivocado. O a personas que nunca se conformaron a vivir conforme a la palabra de Dios y por lo tanto permanecen en una vida, en un estilo de vida equivocado, lejos de la verdad de Dios y por lo tanto corren hacia la muerte. Gracias a Dios, queridos hermanos, que podemos estar nuevamente juntos y tomar el tiempo para reflexionar y atesorar el consejo de Dios que a través de su palabra podemos recibir para que en nuestros corazones sea sembrado. Eso es lo que nos permitirá no solamente ayudarnos a nosotros, pero a ayudar a otros a caminar en un mundo que está muy convulso. Nos permitirá ver salidas en las dificultades que podamos encontrar. Nos permitirá saber qué decisiones correctas tomar para responder a cada demanda de la vida y también para poder responder a las trampas que el enemigo a diario sugiere
para hacernos caer. El contexto de la reflexión de hoy lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quiero referirme un poco al contexto porque la propuesta es que leamos juntos Hechos en el capítulo 5. Pero antes de entrar en la discusión, en la reflexión de estos pasajes bíblicos, tengo que referirme al contexto de lo que está pasando. La iglesia del Señor estaba experimentando un gran avivamiento. De hecho, muchos milagros sucedían. Y por causa de los milagros, los discípulos eran acusados y eran amenazados para no hablar en nombre del Señor. Pero ellos no paraban de hacer lo que Dios les mandó hacer. Y gozosos, aunque en diferentes oportunidades los maltrataron, les golpearon, les dijeron que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús, ellos más bien se sentían gozosos de sufrir afrenta por causa del nombre de Cristo, y en lugar de intimidarse salían y continuaban predicando las buenas noticias, continuaban a predicar el evangelio de salvación. Esto nos habla el capítulo 4 del valor de los cristianos, de esa primera iglesia, del valor que tenían ellos ante las amenazas del mundo religioso, y cómo en respuesta a las amenazas del mundo religioso ellos oraban, ellos confiaban en Dios, ellos eran llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo el mensaje de salvación a todos. Solo para mirar un poco más de lo que estaba pasando. De hecho, habían muchas necesidades también. Y para cubrir las necesidades, pues Dios es el proveedor, y Dios usó personas lindas para que esto fuera posible. En Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, sucede algo muy bonito, muy hermoso, y tal vez no nos detenemos mucho a pensar en eso, pero quiero mencionarlo. Versículo 32, Hechos capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Mire, la iglesia del Señor, la naciente iglesia, dice que todos los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Me parece a mí que esta gente estaba interesada en servir a otros, no en pensar en sí mismos, sino en darse cuenta cómo ellos podían ser útiles para ayudar a los demás. Tenían en común todas las cosas, o tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La frescura del Espíritu Santo en esta gente hacía que en sus corazones hubiera carga por las necesidades de todos. De hecho, lo que tenían no pensaban que era solo para ellos, sino que pudiera servir para los demás. Y por eso se hace referencia ahí en el versículo 34 que no había necesidad entre todos ellos. No había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y ponían el precio de lo vendido, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículo 36. En medio de todos ellos aparece un nombre. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué bonita historia, qué bonito cómo la iglesia se preocupaba por las necesidades de los demás. En medio de todo eso aparece un hombre llamado José, le pusieron Bernabé. Por cierto, Bernabé fue una persona muy importante en el ministerio de Pablo.
Él fue el que acercó a Pablo a los judíos, porque los judíos, los demás, los nuevos creyentes tenían miedo de Pablo, porque Pablo tenía la fama de que él perseguía a la iglesia del Señor. Y Bernabé ayudó mucho para hacer esa distancia corta y poder acercar a Pablo a los nuevos creyentes. Pues este Bernabé, que fue tan influyente y tan importante, de hecho anduvo también con Pablo, hizo cosas hermosas en relación al ministerio, a la expansión de la obra del Señor. Este hombre es de quien se refiere que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Me encanta ver cómo era la vida de la iglesia. Y entre todas las cosas que pasan, que se hacen, se menciona a Bernabé, que, repito, vendió una propiedad y trajo el valor de la venta y lo puso a los pies de los discípulos. Ahora sí, lo que quiero proponer para que reflexionemos es el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, y lo leemos del versículo 1 al versículo 11. Luego nos detenemos para conversar un poco acerca de él. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Como hemos leído, el contexto anteriormente de esta historia tiene que ver con las cosas que estaban pasando en la iglesia del Señor, con el testimonio tan hermoso de hombres y mujeres fieles que daban lo mejor de sí con el único y sincero interés de honrar a Dios, de servir a otros y jamás de buscar admiración ni reconocimientos personales. En ese contexto hablamos de José. Como José, Bernabé tenía una heredad, la vendió y la trajo a los discípulos, no esperando nada a cambio, no esperando ningún reconocimiento, no, con un corazón sencillo, sincero, queriendo servir a las necesidades de los demás. En ese ambiente tan hermoso aparecen 2 personajes más, pero con un corazón completamente diferente. Y la lectura que hemos leído nos dice que sus nombres son Ananías con Safira, su mujer. Para mí, Ananías y Safira son el mal ejemplo de una pareja cuyo corazón, lleno de hipocresía, simplemente buscaba impresionar a los demás. Ellos estaban
dentro de las muchas personas que habían creído en el Señor, pero torcieron su corazón hacia el mal. Y lo triste, ninguno de ellos se ayudó. Ni él le ayudó a ella, ni ella le ayudó a él. Por eso, al inicio de esta reflexión yo decía, nosotros tenemos tantas personas a nuestro lado, cerca de nosotros, y tenemos que asegurarnos que somos idóneos, que no somos un riesgo para ellos, sino que somos una ayuda, una protección y una seguridad. Para mí toda esta historia despierta una gran pregunta. Creo que es importante para todos nosotros. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? ¿Somos realmente protectores de otros o somos un riesgo para los demás? Voy a comenzar a hablar entonces del capítulo 5 nuevamente. Y nos vamos a detener en los versículos que ahí aparecen. Versículo 1. Ya les mencioné, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad. Claro, ellos son parte del pueblo de Dios. Ellos miran el movimiento de lo que está pasando, cómo el nombre del Señor es glorificado, cómo muchos que habíamos dicho anteriormente vendían sus propiedades y las traían a los pies de los discípulos sin buscar nada más que eso pudiera servir para ayudar a las necesidades de los demás. Y aparece el nombre específico de un hombre llamado José, a quien le pusieron Bernabé, que trajo su heredad y la puso a los pies de los discípulos. Obviamente todo eso ha de haber provocado un gran impacto en toda la gente, en todos los creyentes, y por ahí aparecen otros dos, pero con un corazón diferente. Ananías con su esposa Safira. Y dice el versículo 1, vendieron también una heredad. Ellos tomaron a bien juntos ponerse de acuerdo para vender algo que poseían, porque seguramente miraron qué bonito es todo lo que estaba pasando y ellos querían hacer algo similar. Pero la cosa que había en su corazón era otra, era muy diferente. El espíritu de ellos era otra cosa. El versículo 2 nos dice lo que está pasando. Y sustrajo, Ananías sustrajo, tomó, agarró del precio, vendieron la propiedad, y el precio con la que vendieron la propiedad, Ananías apartó una parte, sabiéndolo también su mujer. Quiero que noten esto. Aquí hay algo que está creciendo en el corazón de ellos. Seguramente no sé quién comenzó con la idea. Mira, vendamos la propiedad, la llevamos delante de los apóstoles, vamos a ser aplaudidos, vamos a tener una buena imagen, todos van a tener una impresión bonita de nosotros, pero nosotros aprovechemos y quedémonos con algo, porque ¿cómo va a ser que vamos a entregar todo? No sé qué es lo que ellos estaban hablando, cómo llegaron a este punto. Sin embargo, no era ignorado por su esposa que Ananías había tomado parte del precio. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mira la diferencia. Aquellos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles, el precio de lo que habían vendido. Bernabé hizo lo mismo. Estos dos parece que están haciendo lo mismo, pero no. Traen solo una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles, y comienza una conversación. Llegan donde Pedro y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Realmente hay acciones que al día de hoy muchas personas hacen y no se dan cuenta que son acciones controladas por Satanás. Pedro es lo que le dice a Ananías. Ananías fue el primero que apareció queriendo hacer una impresión, una entrada triunfal, un show, tratando de impresionar a otros. Y aparece este hombre como que está haciendo algo noble y algo muy inocente, pero realmente el corazón de él es el corazón que estaba guardando pecado, codicia. No sé qué quería, seguramente notoriedad estaba buscando, reconocimiento. Para muchos puede sonar algo inocente, no, si ellos llevaron a los pies de los discípulos la heredad, lo que se vendió. Para mí que él comenzó a guardar algo en su corazón ese día, esa noche. No sé cuándo decidieron ellos, vamos a vender la propiedad, pero nosotros no vamos a hacer como aquellos. Nosotros vamos a decir que la vendimos en tanto, pero la verdad no, para quedarnos con una parte. Ya la intención era una intención malvada. Y él, Ananías, colaboró voluntariamente en permitir guardar en su corazón algo que venía realmente del mero infierno, de Satanás. Quizás Ananías y Zafira, su mujer, lo vieron como una oportunidad, una viveza de su parte. Algo que a nadie se le ocurrió tener una brillante idea como la de ellos. ¿Qué cosa tan diferente? Bernabé había sido inspirado por el Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo. Y no buscaba ninguna notoriedad, no buscaba créditos de los hombres, solo buscaba servir a Dios. Qué diferente, Ananías y Zafira también fueron inspirados, pero no por el Espíritu Santo, sino por Satanás, por el engaño de las tinieblas. Y la consecuencia de permitir ese engaño en su corazón fue fatal, fue terrible. Hemos leído esta porción de la Biblia. Pedro le habla a él, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Pedro no se queda solo, me están trayendo algo para las necesidades de los demás, sino que Pedro discierne que hay algo que no está correcto en la actitud de aquel hombre. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Directo. Porque donde se gestan todas las cosas malas es en Satanás, que él quiere plasmarlas, ponerlas en el corazón nuestro. Y muchas veces ingenuamente o voluntariamente nosotros los permitimos. He dicho anteriormente, queriendo llamar las cosas que son malas, buenas, o queriendo justificarlas, cuando sabemos que todo lo malo no viene de Dios. Y aquí está Pedro conversando con Ananías. ¿Por qué permitiste esto? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses. Él le dice, Ananías, si tú te retienes todo el dinero, tenías derecho a eso. La propiedad es tuya, no tenías que traerla. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder, es tuya. Tú puedes hacer lo que quieras con eso. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué es lo que puso Ananías en su corazón? Apariencia. Querer tener notoriedad. Pero en medio de aparentar algo,
sustraer, que nadie se diera cuenta que él realmente no entregó todo lo que había prometido. Quizás ya me imagino yo este cuadro, Ananías y Zafira emocionados viendo cómo todos los demás hacían esto. Ellos dijeron también, nosotros vamos a hacer lo mismo. Públicamente han de haber expresado que querían ellos hacer lo mismo. Sin embargo, quizás en lo secreto ellos dos convinieron, y así fue, en quedarse con una parte, no entregarlo todo. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios que hemos salido de la esclavitud de Satanás, tenemos la habilidad, debemos de tener el Espíritu Santo que nos muestra a nosotros qué es lo que nos debe de controlar. Lo que nos debe de controlar no son los engaños de Satanás, sino las verdades de Dios. No son las insinuaciones que vienen del oscuro, de las tinieblas, sino lo que viene de la luz, lo que es de Dios. Ellos podían haberse quedado con una parte, con todo. Ellos pudieran haber hecho lo que quisieran con eso. Eso era un asunto entre ellos y Dios. El problema es que ellos querían que los demás creyeran que ellos habían sacrificado todo, cuando en verdad solo habían dejado una parte para el Señor. Es como cuando uno quiere impresionar. No, yo hice esto, yo hice lo otro. No, uno tiene que tener mucho cuidado con ese estilo de vida. Para mí, este hombre se dejó influenciar por una inspiración satánica que nosotros no podemos permitir. Tenemos una responsabilidad muy grande. Dios conoce nuestros corazones. No podemos engañar al Señor, lo hemos dicho anteriormente. Y lo triste es que este hombre, pretendiendo que iba a impresionar, Pedro le dice, mira, realmente no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí nomás, en ese mismo instante, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, porque mucha gente se dio cuenta de lo que estaba pasando. La muerte fue la consecuencia del pecado de este hombre. ¿Por qué pasó todo esto? Por un corazón que no era sincero, por un corazón no convertido, un corazón cuya voluntad está entregado al pecado. Su final, la muerte. Y eso es algo que nos debe llamar la atención a nosotros, porque me da temor pensar que mucha gente esté queriendo vivir haciendo cosas atrás en lo oscuro, que no son inspiradas por Dios, para impresionar en lo externo a los demás. Y eso no está bien. Debemos de ser genuinos internamente, y eso se va a reflejar en nuestra vida externa también. En el versículo 7 del mismo capítulo 5, esta historia a mí me impresiona mucho. No sé qué pasó en la cabeza de esta gente, pero recuerdo un pasaje que me dice a mí cuál debe ser la actitud nuestra. Por favor, busquen conmigo Mateo en el capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Para mí, el problema de Ananías y Zafira era este. Ellos querían aparecer justos y buenos delante de los demás. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Para mí, el problema de Ananías y Zafira era
justamente esto. Ellos dos se habían puesto de acuerdo para pecar. Quizás públicamente, como dije anteriormente, habían dicho que iban a dar todo lo recibido de la venta de su heredad. Pero en lo privado, ellos tenían otros planes. Hay mucha gente que públicamente dice cosas, pero en lo privado hace cosas diferentes. ¿Qué cosas nosotros hacemos en lo privado? Quizás planear en lo privado para querer dar una imagen, cuando en realidad sabemos que no es algo correcto y tiene intenciones egoístas. Estos eran totalmente contrarios a Bernabé, quien sí era generoso, quien sí tenía una fe sincera, y lo que hacía era producto de una relación con Dios, por la llenura del Espíritu Santo en él. Por eso Bernabé hacía lo que hacía. Quería servir a los hermanos. Ananías y Zafira, ellos buscaban servirse a sí mismos. Quizás querían tener la reputación de Bernabé. Pero nosotros debemos de entender que nunca podemos vivir con una imagen externa sin conocer, sin vivir en nuestro interior un camino recto que agrada al Señor. Y es muy peligroso mentirle a Dios. Es muy peligroso ofrecer una imagen, pero en el interior somos otra cosa. Ellos sustrajeron, retuvieron una parte de la venta y trajeron el producto de la venta, aparentando que era todo el valor de lo que habían vendido. Y ya ustedes saben lo que pasó con Ananías. Les dije, vamos al versículo 7, y en el versículo 7 del capítulo 5 de Hechos encontramos la otra parte de esta historia. Pasado un lapso, pasó aquello que Ananías llegó y como estaba en deuda, estaba en pecado, cayó muerto delante del Señor. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Qué hay de importancia aquí en esta conversación? Yo veo a Pedro sabe lo que ha pasado. La mujer sabe lo que ha planificado con su esposo, pero no sabe que su esposo está muerto. Pero me da la impresión de que Pedro le da una oportunidad a esta mujer de decir la verdad, de decir lo que pasó. Si ellos vendían la heredad y daban o no daban, esa era una decisión de ellos. Lo malo fue quizás hacer público que ellos iban a entregar lo vendido, el precio de lo vendido, pero convinieron en lo secreto en quedarse con una parte. Pedro le pregunta a ella, le dice, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? En ese momento, ella tuvo la oportunidad de decir, agachar la cabeza, lamentar la vergüenza y arrepentirse y decir, la verdad, no. Entonces, todo el drama que se desarrolla aquí me llena de tristeza. ¿Sabe por qué? Porque eso no solamente es un pasaje que está escrito y una experiencia que vivieron en este tiempo, la iglesia del Señor, pero eso está pasando. Gente que en su interior viven de una manera, pero en su exterior aparentan otra cosa. Dios sabe todo. Y esta mujer, ¿acaso en ese momento no podía retractarse de su corazón malvado y decir la verdad para alcanzar misericordia? ¿Cuántas veces nosotros sabemos en nuestro interior que hemos actuado mal?
y teniendo la oportunidad de confesar, de arrepentirnos, de decir, no, miren, yo prefiero no fallarle a Dios, prefiero caer en sus manos y buscar misericordia que guardar un engaño. ¿Cuánta gente realmente no da ese paso? O cuando las personas, el Espíritu de Dios viene o otras personas vienen y confrontan una situación, lo que hacen es decir medias verdades, no dicen la verdad entera. Y medias verdades son mentiras. Estos estaban diciendo medias verdades, sí vendieron, pero no dijeron toda la verdad. No dijeron que habían sustraído y que no dieron lo que ellos habían prometido. ¿Acaso no era una oportunidad para arrepentirse? Él les dijo, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, ya imagino con tanto orgullo, con un corazón lleno de engaño, de maldad. Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Esposo y esposa se pusieron de acuerdo para hacer algo malo. Me pregunto cuánta gente se pone de acuerdo para hacer cosas malas. Me pregunto cuánta gente, por seguir el consejo de su propio corazón, se pone de acuerdo para manipular situaciones, para controlar situaciones, para ganar ventaja de situaciones. Y teniendo la oportunidad de arrepentirse y decir, no, realmente no es así como parece, hay algo más detrás, y arrepentirse y cambiar, no, perseveran en lo mismo. ¿Acaso no hay mucha gente muerta por eso? Espiritualmente hablando. Con una vida de apariencia nada más, pero su corazón muerto. Esta mujer, Zafira, igualmente fue merecedora del mismo castigo de su esposo. Nunca consideró el arrepentimiento, nunca consideró el respeto a la santidad de Dios, sino a seguir aprovechándose del momento, de la situación, de la ocasión. Qué triste que una pareja, en lugar de cuidarse y honrar a Dios, se pusieron de acuerdo para la maldad. Ninguno de ellos consideró la importancia de ayudar a su pareja. Y eso me preocupa. ¿Acaso no está pasando eso hoy en la vida de muchas personas? ¿Se ponen de acuerdo para lo malo? ¿En lo secreto? ¿En lo privado? Yo doy gracias a Dios por tener una mujer que ama a Dios con todo su corazón, lo respeta, lo honra. Es una mujer muy, muy recta, muy íntegra. Hemos justamente en estos días celebrado 42 años de vida matrimonial fresca, con respeto mutuo. Ni ella me tolera a mí algo incorrecto, ni yo a ella. Ambos amamos a Dios tanto que no queremos, sino solamente honrar a Dios en nuestras vidas. Y estamos disfrutando muchísimo nuestra vida matrimonial, matrimonio fresco. El favor de Dios, la gracia de Dios que nos alimenta, nos llena, nos abrigan. Pero nunca en nuestros corazones hemos pensado, pongámonos de acuerdo nosotros dos aparte para hacer algo, para vivir de apariencia. No, esta mujer es muy recta y mi corazón también no está inclinado a la maldad. Temo a Dios y quiero vivir para agradarle a Él. Y me da pesar pensar que quizás mucha gente, en lugar de cuidarse, son un riesgo. ¿Cuántos noviazgos que Dios les permite a una persona tener una relación con alguien para cuidar de alguien? Y lo que estas personas más bien hacen es poner en riesgo a alguien. Todo eso es algo que uno debe de meditar. ¿Cuántas personas viven de esa misma manera, así como Ananías y Zafira, y no se han dado cuenta que quizás están muertos espiritualmente? Pedro le dijo a esta mujer, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Como queriendo decir, ¿por qué se pusieron de acuerdo en algo que sabían está mal?
¿Cómo uno se va a poner de acuerdo con algo, con alguien sobre algo que está mal? No se puede. Si tú amas a tu pareja, si tú amas a tus hijos, si tú amas a tus amigos, si tú amas realmente a tus compañeros, pues no hagas pactos con ellos de cosas incorrectas. Al contrario, corrige. El resultado de todo esto es lamentable. 2 personas murieron. Pero a la vez, el temor de Dios cayó en toda la iglesia. Y toda la gente que se dio cuenta del asunto, pues sabían que tenían que ellos aprender a poner una mejor atención a lo que significa caminar en los pasos de Dios, en todo lo que hacemos, en lo que sentimos, en lo que pensamos. Nosotros no podemos convenir en hacer trampa con nadie. ¿Cómo vamos a arriesgar a los que más amamos? ¿Por qué tenía que estar Zafira muerta ahora cuando su esposo pudo haberla detenido? ¿O por qué tiene que estar ahora Ananías muerto cuando su esposa pudo haberlo detenido diciendo, no hagamos esto, no está bien? Solo piense cuánta gente vive así, de esa manera, sin detenerse, sin cuidarse, arriesgándose, conviniendo con otros para hacer trampa, conviniendo con otros para manipular una situación y provocar una imagen, tratando de ocultar lo que realmente hay dentro del corazón. No hagamos eso. Hebreos capítulo 3, termino con esta lectura. Nos llama la atención a nosotros al cuidado que debemos de tener, a la responsabilidad que tenemos que tener con otros. Mirad, hermanos, leo Hebreos 3, versículo 12 y versículo 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa es nuestra responsabilidad. Si Zafira, Ananías se hubieran amado realmente, ninguno hubiera hecho lo que hicieron. Ananías hubiera pensado en su pareja y hubiera guardado, no hagamos esto está mal, no. Zafira también hubiera pensado en su pareja, hubiera dicho, no, yo te amo tanto, no podemos hacer esto, no está bien. ¿Por qué vamos a arriesgar nuestra vida? ¿Por qué vamos a pretender engañar o mostrar una imagen de algo que no es así, no es lo que hay en el corazón? No podemos. Yo creo que esto mucha gente lo está descuidando. Mucha gente está viviendo más por la apariencia y por la imagen. Y tenemos que tener cuidado porque son una de las trampas de Satanás. Fue Satanás justamente quien llenó el corazón de Ananías y Zafira para hacer esto de esta manera. Y su final fue trágico. Muertos. Termino diciendo que nosotros debemos de cuidar cómo es nuestra conducta de vida. Y debe de ser algo que agrada a Dios. Y por cierto, más que apariencias externas, corazones genuinos, caminando en absoluto respeto y en absoluta reverencia a Dios, a quien servimos, a quien amamos. El fruto de todo lo que somos en privado, el fruto de todo lo que tenemos de nuestra relación con Dios, seguramente Dios lo va a hacer ver en público. Queridos, cuidemos nuestros corazones y permitamos al Señor gobernar nuestras vidas. Y permitamos que su palabra sea lo que esté dirigiéndonos en cada una de las cosas que hagamos. Sea Dios nuestro temor y nuestro corazón agradecido por su misericordia, porque por nuestros muchos pecados hace tiempo quizás hubiéramos perecido, pero en su misericordia nos perdonó, nos lavó para que nosotros nos levantemos y vivamos de una manera diferente. Mi cariño para todos, hermanos queridos, ánimo, seamos muy responsables de proteger y guardar nuestras vidas y las vidas de otros. Dios les bendiga.
el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre